Para cumplir con su misión y apoyar al progreso del país, la Fuerza Aérea inicia su tarea con la preparación de su elemento humano, de tal manera de conseguir una pronta integración del hombre con el avión. En la Escuela Superior Militar Cosme Renela se forman las nuevas generaciones de oficiales que tienen como doctrina proporcionar seguridad al pueblo ecuatoriano y contribuir al desarrollo nacional. El logro de estos objetivos demanda capacitación permanente y estudios en concordancia con la situación actual que vive el mundo. Esta capacitación la reciben en los diferentes cursos en la Academia de Guerra Aérea bajo el lema "El conocimiento es poder". En la base aérea Cotopaxi funciona la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea. Aquí se preparan los técnicos en las diferentes áreas para el mantenimiento y apoyo a la operación de las aeronaves. Especialidades que tienden a alcanzar un elevado nivel técnico para proporcionar un alto margen de seguridad de vuelo. La Escuela de Infantería Aérea prepara a sus hombres para proporcionarles seguridad externa e interna que requieren las bases aéreas y colaborar en misiones de seguridad interna del país. El Comando Aéreo de Transportes, ubicado en la ciudad de Quito, realiza actividades de apoyo logístico, operaciones especiales, así como misiones de acción cívica y apoyo al desarrollo. De combate, con sus unidades operativas de Taura, Manta, Salinas y Guayaquil, es el pilar fundamental de la seguridad y defensa del espacio aéreo. Así como de la búsqueda y rescate de combate y apoyo a la comunidad en casos de emergencia. El Comando de la Defensa Aérea vigila la soberanía del espacio aéreo con su sistema de armas y equipos de detección en alerta las 24 horas, los 365 días del año. Sin descuidar su misión específica, la Fuerza Aérea Ecuatoriana fomenta la integración y desarrollo. TAME, la línea aérea del Ecuador, continúa con su proceso hacia la excelencia comercial, incrementando destinos y frecuencias para ofrecer a los ecuatorianos de todas las regiones de la patria un servicio eficiente y confiable. El mantenimiento de aeronaves de compañías nacionales y extranjeras se lo hace con eficiencia y calidad en las instalaciones de la Dirección de la Industria Aeronáutica, DIAF, ubicada en la ciudad de La Tacunga. La Dirección de Aviación Civil ha dado pasos fundamentales para modernizar su infraestructura y sus sistemas de radares y radioayudas para la navegación, a fin de brindar un mejor servicio y mayor seguridad a las operaciones aéreas. La educación que imparte la Fuerza Aérea Ecuatoriana integra también a toda la niñez y juventud. Esta importante actividad se la cumple a través de las unidades educativas FAE de Quito, Guayaquil, Manta, Taura y La Tacunga. Ante la presencia del fenómeno del Niño y de las catástrofes naturales ocurridas en el país, la Fuerza Aérea Ecuatoriana colaboró decididamente en el apoyo a la comunidad, asistencia humanitaria, transporte de vituallas, alimentos y pasajeros.
Las actividades de asistencia a la comunidad se complementan con los programas de acción cívica. Con estas misiones, la Fuerza Aérea colabora para el desarrollo de las regiones más apartadas del territorio nacional. Al noble pueblo ecuatoriano, nuestro mensaje de fe y optimismo en el destino del país, nuestra oferta de trabajar en comunidad de esfuerzos y de objetivos, dando la seguridad necesaria y cooperando con el adelanto del país para retribuir así a vuestro esfuerzo. En su 78º aniversario, la Fuerza Aérea junto al pueblo ecuatoriano en procura de la paz y para brindar su total apoyo al desarrollo del país. Señoras, señores, muy buenas noches. El país vivió ayer un día histórico, la firma de la paz definitiva con el Perú. Este trascendental acontecimiento nos pone a todos los ecuatorianos en la ineludible obligación de pensar en el futuro, de contestarnos la pregunta, ¿qué hacer ahora con la paz? Una interrogante que nos queda a todos en nuestras mentes y que se traducirá en acciones individuales y colectivas. Una de las respuestas la podemos encontrar en la propia historia de esta paz alcanzada. Por ello, Teleamazonas y el equipo de 24 horas se han propuesto la elaboración de un recuento sucinto de los avatares y negociaciones de la paz que les presentamos con mucho gusto en este especial. Patricia, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. En efecto, la historia de nuestros límites, de nuestra piel territorial, es tan antigua como el nacimiento de la República del Ecuador. Mucho más cerca, los 57 años de negociaciones con el Perú nos pone en circunstancias más frescas y cercanas. La mayoría dolorosas, por cierto. Su rememoración nos llevará a encontrar la perspectiva y la interpretación válidas para nuestro futuro. Sus diferentes etapas, personajes e imágenes vamos a repasar en esta historia de la paz. Iniciamos con una revisión de los problemas de límites que afrontamos en la naciente República y las tesis territoriales que se practicaron desde 1941 hasta la fecha. Aquí están. Han sido propuestos tanto el presidente Maguad como el presidente Fujimori como candidatos al Premio Nobel de la Paz. Colocará su firma en el acta presidencial de Brasilia, el presidente seguramente poniendo también firmarán los punto demás final presidentes invitados desde los países a ganantes, las diferencias fronterizas. Ecuador y Perú tan largamente afectadas a lo largo de la época republicana, precisamente por las diferencias territorial. Este abrazo simboliza se estrechan las manos para usted le obsequia como sello de la paz entre ambas naciones. el bolígrafo de la firma, el bolígrafo de la paz. Así es, Yamil Maguad, en un gesto muy bonito, muy interesante. Recordamos que el año 92 se produce la primera visita, también histórico, de un bolígrafo que le obsequió el presidente bolígrafo. Así es. Un mismo bolígrafo para dos firmas, las más importantes en este acuerdo. Estamos en Valle del Momento Cenepa. muy se oficializa y se decide concretar la paz ya en definitiva. busca de una solución de fondo para las Nuevamente, diferentes limítrofes del Ecuador y Perú. Esta imagen resulta inverosímil para muchos. Por generaciones se creyó que el país debía vivir eternamente con el problema de límites y muchos gobiernos tuvieron como norma de conducta no afrontar el tema por comodidad y por miedo. La realidad ahora es diferente y que lo sea significó tiempo, esfuerzo, valentía, sacrificio y una gran dosis de pensamiento realista y contemporáneo. para sellar su rúbrica. El problema es tan antiguo como la República del Ecuador, que lo heredó de la Gran Colombia. El mapa con el que crecimos nunca se aplicó en la realidad. Tal es así que en 1865 se nombró un cónsul en Iquitos. El país vivió entre negociaciones inútiles hasta que el Perú invade en 1941 el territorio nacional y obliga al gobierno de Arroyo del Río y al Congreso a la firma y ratificación del protocolo en el Palacio de Itamaraty, en Río de Janeiro.
Aquí el Ecuador debió ceder la mitad de su territorio y 3 años después hizo notar la inejecutabilidad del documento por inexistencia de un accidente geográfico. A la larga esto significó que la zona no sea demarcada, aunque los garantes estudiaron el problema y lograron la aceptación de un laudo, el del capitán brasileño Brás Díaz de Aguiar. Hemos salido Desde 1945 hasta nuestros días no hay una sola posición ecuatoriana frente al diferendo. Se proclama la nulidad del protocolo, aunque no se lo denuncia ante ningún organismo internacional. Se habla de una transacción honrosa y recurrentemente se menciona la guerra como alternativa. Flamea el símbolo patrio. Aquí se han dado los más duros combates estos últimos días. En estos mismos momentos, cuando son las 10. En 1981, tropas ecuatorianas y peruanas se enfrentan en la zona no delimitada por la posesión de los puestos fronterizos de Paquicia, Mayaicu y Machinaza. Los garantes y la OEA intervinieron para separar las tropas. ¡Viva el Ecuador! Los garantes y la OEA intervinieron para separar las tropas, luego de varios días de escaramuzas. El gobierno del Ecuador. El Ecuador ha ganado porque está demostrada internacionalmente su serenidad, su verdad, su probidad. Ha ganado porque sin ninguna duda el agresor quedó a la vista de todos. El país respaldó totalmente al presidente de aquel entonces, Jaime Roldós Aguilera. En los días anteriores, con el vecino que tenemos al sur, vamos a tener que dormir con un ojo abierto. Hay que dormir con un ojo abierto. El problema no fue resuelto. El sucesor, Osvaldo Hurtado, ya habla de promover un reconocimiento al protocolo de Río de Janeiro, tesis que no es compartida por el siguiente gobierno, de León Febres Cordero, el que declara una herida abierta como planteamiento. A medio periodo de Rodrigo Borja, el Perú construye el fuerte de Pachacútec en territorio ecuatoriano, lo que revive la tensión fronteriza. Al no atender el Perú el reclamo ecuatoriano, Borja acude a la ONU, en donde propone un arbitraje del Papa. Propongo al Perú vivir en paz y trabajar juntos a favor del desarrollo, la justicia social y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos. Le convoco a disminuir nuestros gastos militares, a dirigir lo mejor de nuestros esfuerzos, nuestras energías y nuestros recursos financieros hacia las tareas productivas. Le insto a iniciar una era de paz, de comprensión, de confianza mutua entre nuestros dos países para que, libres del temor de los horrores de la guerra, podamos avanzar juntos por la senda del progreso. Borja consigue sentar al sucesor de Alan García en el Perú, Alberto Fujimori, a la mesa de negociaciones en la ciudad de Cartagena. No se llega a nada concreto, aunque parece que Fujimori ya ofreció un corredor de acceso al río Amazonas. Hemos tenido lo que podría llamarse un amistoso desacuerdo en las conversaciones de hoy, pero que ello no resta de ninguna manera mérito al encuentro que hemos mantenido por primera vez, como dije antes, en la historia de nuestros dos países, los dos jefes de Estado. Borja invita al mandatario peruano a que visite Quito y Fujimori acepta. El presidente peruano, el primero en visitar el Ecuador, prácticamente se toma la capital.
si hubiera elecciones a nivel del Grupo Andino, yo empezaría mi campaña aquí en Quito, porque aquí va a estar mi plaza fuerte. Aquí en Quito, Fujimori responde al arbitraje con la propuesta del peritaje papal, tesis no aceptada por el gobierno. Se abre un interesante compás de negociaciones que deben enfriarse al declararse Fujimori como dictador en su país, al disolver el Congreso y la Corte de Justicia. Borja deja el poder y el país lamenta que se haya perdido esta excelente oportunidad de solucionar para siempre el diferendo. Enero de 1995, una patrulla peruana fue desalojada por efectivos ecuatorianos tras haberse infiltrado en el curso superior del río Cenepa. En la semana siguiente se produjeron 2 incidentes en puestos fronterizos. La llamada Guerra del Cenepa había comenzado. Los sucesos militares acontecían bajo la presidencia de Sixto Durán Ballén. Para lograr las soluciones. Las relaciones entre Alberto Fujimori y Sixto Durán Ballén no podían ser más auspiciosas. A estas imágenes de su posesión del mando le siguen estas, 2 veces más tarde en Bahía. La relación se ha profundizado. No se habla del tema de límites, por desgracia, y el gobierno de Durán Ballén hace notar que no respalda la tesis del arbitraje de Borja y prefiere bajar el nivel de negociación de presidentes a cancilleres. Así es como el ministro Diego Paredes viaja el año siguiente a Lima a sostener diálogos con su homólogo Óscar de la Puente. Supuestamente se armaría la visita de Durán Ballén al Perú, pero más bien se produce un insólito rechazo de los diputados peruanos a una delegación parlamentaria de buena voluntad. El incidente, pequeño, fue aprovechado en Lima para cambiar de actitud y postergar sistemáticamente la visita del mandatario ecuatoriano. Hola, señor presidente, ayúdanos a todos los ambulantes. Hola. Fujimori, chino. Nomás me dicen chino. ¿A usted le gusta que le digan chino? Bueno, a mí me lo dicen con todo cariño. La mayor parte me dicen chino, otro Fujimori. ¿No le disgusta? No, en absoluto. Un trato más familiar con el pueblo. Comunicación directa. A diferencia de Durán Ballén, Fujimori revitaliza su popularidad al volver a la constitucionalidad en 1993, y esto le permite cambiar totalmente de actitud hacia el Ecuador. Ya no se habla de la visita oficial de Durán Ballén y más bien se niega que exista diferendo, retroceso enorme ante lo expuesto 2 años antes. Para finales del 94, cuando Durán Ballén estaba debilitado física y políticamente, empieza la inquietud en la frontera. En diciembre de ese año se reúnen sorpresivamente los vicecancilleres de ambos países, Jaime Marchán del Ecuador y el ex embajador en Quito, Eduardo Ponce Vivanco. Para ese entonces ya habían graves choques en la cabecera del Cenepa, que fueron aumentando en frecuencia e intensidad hasta que se convirtieron en una guerra no declarada en enero del 95. El canciller ecuatoriano Galo Leoro se reúne con su homólogo del Perú, Efraín Goldenberg, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Una reunión de poco tiempo, tensa, donde Goldenberg no escucha ni se compromete a nada y sobre todo no hace nada por evitar los combates. Es el 24 de enero de 1995. El ejército ecuatoriano se moviliza totalmente en la frontera y en especial en la zona no delimitada. Refuerza los puestos de Coangos, Cóndor Mirador, Tigüinza, Base Sur y Cueva de los Tallos.
El presidente Durán Ballén acude a Chile, Brasil, Estados Unidos y Argentina. No los llama países amigos, como hasta entonces se los había denominado, sino países garantes, con lo que reconoce la vigencia del protocolo de Río de Janeiro. ¡Arriba Ecuador! ¡Ecuador! 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 En este marco pide el cese de fuego negociado, para lo que envía al vicecanciller Marcelo Fernández de Córdoba hasta el Brasil para reunirse con sus pares de los garantes y del Perú. En jornadas agotadoras, Fernández y el embajador del Brasil, César Valdivieso, rechazan un primer borrador de cese de fuego por considerarlo indigno para el país. La situación no varía y los 6 primeros días de negociación fueron estériles. Mientras tanto, el ejército peruano es repelido tenazmente por las tropas ecuatorianas en la zona no delimitada. En la guerra se evidencia la preparación de efectivos de élite nacionales ante lo improvisado de la soldadesca peruana. ¡Ibias! La aviación peruana es diezmada, pero el país empieza a sentir los altos costos del conflicto. Durán Ballén gana la iniciativa internacional y denuncia la agresión ante los presidentes de América reunidos en Venezuela, cónclave al que Fujimori no asiste. Porque lo que ha pasado es que un país ha atacado a otro. Y ese país atacante no hemos sido nosotros. Es nuestro territorio el que ha sido atacado. De manera que sí asombra. Durán Ballén acuña una frase convertida en una contraseña del país. Por primera vez en nuestra historia estamos donde estábamos y no hemos retrocedido ni un paso hacia atrás. Fernández de Córdoba traslada la negociación de Río de Janeiro a Brasilia y obliga a su colega peruano, Eduardo Ponce, a seguirlo. Pronto se evidencia la intención de Ponce de demorar las discusiones hasta obtener un triunfo militar. Los países garantes le han pedido que se firme un cese de fuego entre el Perú y el Ecuador para que los observadores puedan ir a la frontera. ¿Usted va a firmar ese acuerdo? Edgar, el Perú ha declarado unilateralmente ya un cese de fuego. Quiere que lo firme. Esa es una etapa superada. Quiere que firme aquí, con el embajador Fernández de Córdoba, un cese de fuego. ¿Lo vas a hacer? Le reitero, ¿qué cese de fuego voy a firmar si ya está decretado por el Perú y si ya fue aceptado oficialmente? La tenacidad y el talento de Fernández de Córdoba, unido a la presión de los garantes, en especial de un enviado del presidente Clinton, Luigi Einaudi, se impone. Ponce debió aceptar un documento de cese de fuego a las 3 de la mañana del 17 de febrero de 1995. Lo que hemos pactado ahora es un proceso de paz, que si ustedes lo revisan, que veo que tienen ya los textos, es un proceso que tendrá que ir paulatinamente llevándonos a un mutuo entendimiento, a que vuelvan a las relaciones de los dos países, a ser relaciones de dos vecinos, como que tienen confianza cada uno con el otro. El documento establecía un proceso de desmovilización de las tropas y una desmilitarización del área de conflicto, así como imponía la resolución de los que denominó impases subsistentes entre ambos países. La guerra, por desgracia, fue la única subsistente. En un último intento, pese a la declaración de paz, el Perú intentó apoderarse del puesto de Tihuinza y provocó en un solo día la mitad de bajas ecuatorianas que en toda la guerra. No lo logró y el propio presidente Fujimori trató, inútilmente, de llegar a la fortificación ecuatoriana. Esta vez fueron los cancilleres de los garantes reunidos en Montevideo quienes obligaron al Perú a poner fin a las hostilidades. Declaración de paz de Itamaraty. Recordamos ahora las actividades que efectuó la misión de observadores militares para Ecuador y Perú, MOMEP, en la zona desmilitarizada inicial y los esfuerzos diplomáticos paralelos. Gracias al acta de Itamaraty se crea una fuerza multinacional de observación, la MOMEP, la que se instala en la zona no delimitada e inicia un lento pero efectivo trabajo de desmovilización de tropas hacia el interior de los países.
Se nota un profundo resentimiento en Ecuador y Perú, lo que incide sobre el comercio fronterizo básicamente. Al tratar de restablecer la situación, el ministro de Industrias, José Vicente Maldonado, es mal recibido cuando acudió a una sesión del Pacto Andino y no mejora el ambiente durante algunos meses. Fujimori es reelecto con el 65% de aceptación y se cree que la guerra ayudó en mucho para ese propósito. ¿Por qué le declaró la guerra al Ecuador? En realidad no hubo guerra declarada, fue un enfrentamiento inopinado que se suscitó por el encuentro de dos patrullas, y cuando se suscitan esos hechos, eso va creciendo lamentablemente. Por eso es que he manifestado mi pesar sobre eso. Por eso es lo que justamente el país está sorprendido, pero ve con algo de escepticismo estas declaraciones, estas por ejemplo. Bueno, el tiempo es el que va a curar las heridas y los hechos, los resultados, son los que van a contar al final. Los vicecancilleres, mientras tanto, sostenían largas y tediosas reuniones para dar cumplimiento al mandato de Itamaraty. Así se logró establecer la zona desmilitarizada, hecho doloroso para el Ecuador, pues debió abandonarse la heroica base de Tiguinza en manos de los garantes. Permiso, mi señor, me permito entregar en sus manos el acta de entrega de Tiguinza en la que constan instalaciones y sembríos que siempre estuvieron en nuestras manos. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones a la Brigada Comando por el cumplimiento de su deber. Gracias a usted por la conducción que nos llevó al triunfo. Un sentimiento mezclado de pesar y de esperanza. Pesar por tener que abandonarlo, esperanza por saber que si hay justicia y brilla el derecho, retornaremos acá en un futuro próximo. Debe entonces aplicarse el punto sexto de la negociación de Itamaraty, es decir, encarar los impases subsistentes. Para ello, los cancilleres sustituyen a los vicecancilleres en la negociación y a fines del 95, en Lima, se aprueba un mecanismo para la presentación de los problemas y la posibilidad de que estos no sean vetados por la contraparte. Una segunda reunión en Quito permite la exhibición de los impases. El Ecuador privilegia la inejecutabilidad del protocolo de Río de Janeiro y el acceso al río Amazonas. El Perú, mientras tanto, está interesado en el cierre de la frontera entre los hitos Conuime Sur y 20 de noviembre. Se establece así la diferencia entre cada país. Mientras el Perú busca demarcación, simple colocación de hitos, el Ecuador insiste en que hay que hacer una interpretación al protocolo para generar una nueva delimitación. Esto no tiene precedentes y esto es lo que repetidamente yo he llamado en el pasado ponerse de acuerdo sobre el desacuerdo, que es el primer paso para poder conversar. Una tercera reunión en Buenos Aires ata la negociación al instrumento de 1942, cuando aprueba que el proceso debe establecerse en el marco y en el espíritu del protocolo de Río de Janeiro. Un cónclave final en Santiago permite a los garantes intervenir en la negociación de hallarse esta entrabada. Mientras tanto, los militares prueban a verse las caras en La Paz. Hasta entonces, la MOME provocó varios intercambios, muchos de ellos productivos, al generar cambios en la cartilla de seguridad y conducta fronteriza. Para normar nuestras conductas y enmendar, llegado el caso, antiguas actitudes dentro de la única expectativa de nuestros pueblos, la seguridad y la paz como base de su desarrollo y progreso. No son comunes las raíces étnicas, las costumbres, la religión, la lengua y hasta la igualdad geográfica. Una comisión denominada de transparencia en la adquisición de armas trabajó hasta definir un mecanismo que quiso ser de control pero que se quedó en información. Los medios y altos mandos de los ejércitos se visitan recíprocamente y generan declaraciones interesantes en torno a la seguridad mutua. Varios grupos étnicos, culturales, empresariales adoptan la misma actitud en pos de la reconciliación. El ejemplo lo da el propio presidente Durán Ballén, quien es recibido con cariño y simpatía en la cumbre andina de Trujillo. Lo hemos recibido con el respeto y la consideración, más aún con el sentimiento de fraternidad que nos inspira un pueblo hermano como el pueblo ecuatoriano. Y así siempre lo recibiremos.
Sixto Durán Ballén se despide del mando y ante el ascenso de Abdalá Bucaram, muchas interrogantes se abren nuevamente. Había impaciencia en las negociaciones territoriales. Bucaram estaba próximo a asumir su mandato. En su gestión se escribieron algunas páginas del proceso de pacificación. Había pasado 1 año y 6 meses desde Itamaraty y los garantes estaban algo impacientes para la toma de posesión del presidente Abdalá Bucaram. Estados Unidos decidió retirar el contingente logístico de la misión de observadores, lo que dificultaría sus tareas y comprometería su eficacia. Bucaram se entrevistó con Fujimori un mes más tarde en Bolivia. Al parecer hubo mucha química entre los dos, ya que en esa ocasión el jefe de Estado ecuatoriano decide visitar Lima, que ningún presidente antes había hecho. Parecían estar bien las cosas a excepción de una. El Perú estaba colocando minas antipersonales en los accesos de la cordillera del Cóndor. Nuestros soldados empezaron a recoger alrededor de 300 minas diarias y lastimosamente se registraron varios heridos por este motivo. Para ese entonces debían empezar a trabajar las delegaciones nacionales, un mecanismo que permitía a cada país defender los impases postulados. Se disponían a hacerlo cuando un comando del movimiento revolucionario Tupac Amaru se apoderó de la embajada del Japón en Lima con cientos de rehenes en su interior, entre ellos Francisco Tudela, el canciller. El hecho demoró varios meses la instalación de las mesas de discusión, pero no la visita de Bucaram, quien con su estilo muy particular sorprendió a los peruanos. Fue increíble. Gracias. Al pollo sí le falta sal. ¿Le gustó, presidente? No, yo no me voy a meter. Marí. Dale la gaseosa. Eso. Los dos. Carne de todo, Presidente, ¿qué tal está la Pachamama? No sé qué será. Ah, pero no pongan micro. Oye, tal carajo. No pongan micro, por favor, no pongan micro. No pongan micro por la cosa que puede ser el presidente. ¿Qué podemos hacer? Lo que sí provocó hondas discusiones en el Ecuador fue una frase de inspiración propia que no estaba incluido en el discurso planteado por Cancillería. En nombre del pueblo ecuatoriano, de expresar que no habrá paz sin perdón. Tenemos que aprender a perdonarnos mutuamente por todos los males y hechos que pudimos haber hecho en el pasado, y en el presente. Fue la primera y la última intervención de Bucaram en el proceso. Al frente del gobierno, Fabián Alarcón ratifica a Edgar Terán como jefe de delegación y nombra a José Ayala Lazo como canciller, y así transcurren 8 largos meses de sesudas argumentaciones ante los garantes sobre nuestras razones. Alarcón y Fujimori no se entrevistan sino hasta mediados del 97, aunque previamente el presidente interino había concurrido a la Embajada del Perú en Quito para conmemorar su Día de Independencia, lo que fue reciprocado por Fujimori en Lima cuando llegó el 10 de agosto nacional y Guayasamín exponía sus tesoros artísticos. Que hay la firme decisión y convicción de marchar lo más rápidamente posible en buscar esa solución y que queremos llegar a una solución definitiva. Se produce un conflicto. El jefe de la delegación peruana, Fernando de Traceníes, intenta vetar el impasse ecuatoriano de acceso al río Amazonas, pues supuestamente la exposición no concuerda ni con el espíritu ni está en el marco del protocolo de Río de Janeiro. Los garantes no lo consideran así, pero ciertamente se provoca un estancamiento. Peligroso momento, pues es el de las definiciones. Terminada la argumentación, debía viabilizarse la negociación. El canciller Ayala debe forzar a su par peruano, Eduardo Ferrero, a seguir adelante. Así es como en noviembre del 97 los garantes definen en Brasilia la formación de comisiones que discutan en las capitales de los garantes 5 temas. La integración económica fronteriza, un tratado de comercio y navegación amazónica, la frontera a fijarse en el terreno, medidas de confianza mutuas y un estatuto para el canal de Zarumilla. La aspiración de mi gobierno es la de caminar hasta hacer posible una paz permanente entre nuestros pueblos
antes del año 2000. Este es el sentimiento que me anima, que anima a mis compatriotas y que estoy seguro comparten todos los ecuatorianos. El Ecuador y el Perú acuerdan manejar una negociación global. Si no se aprueba un ítem, se detiene el trabajo en el resto y no se pueden hacer acuerdos por separado. Las comisiones empiezan a trabajar desde que en Río de Janeiro se hacen más precisiones en cuanto al calendario y al mecanismo. Así se establece que el Ecuador navegará libre, gratuita, continua y a perpetuidad por el río Amazonas y que la frontera se definirá por el informe de 2 comisiones jurídico-técnicas que producirán sugestiones, opiniones o pareceres. Las comisiones provendrán de los garantes. El Ecuador propone que sus conclusiones sean obligatorias y el Perú se niega. Se pone un plazo a la negociación íntegra, la que debe terminar sus trabajos el 30 de mayo de 1998. La primera comisión que produce un resultado es la del canal de Zarumilla. El Perú reconstruirá el canal y proporcionará el agua suficiente. Medidas de confianza termina pronto también y genera un nuevo procedimiento militar de frontera. El Perú maneja la comisión de límites con la amazónica de tal modo que se convierten en las más improductivas y provocan nuevamente un estancamiento en la negociación global. Las circunstancias del proceso de pacificación obligaron a una tarea imaginativa de la diplomacia, coadyuvada por los garantes. Nuevas fórmulas surgieron para consolidar la paz. Los grupos jurídico-técnicos escuchan a los representantes peruanos y ecuatorianos alrededor de 15 días y luego emiten sus pareceres. Para el mes de mayo se entregan a la Comisión de Límites y el resultado ensombrece al Ecuador. El primer grupo estudió la situación en el impasse Lagartococha-Huepí y le dio la razón histórica al Ecuador, aunque la geográfica al Perú. El segundo grupo benefició al Ecuador con el impasse Cusumasa-Bombuiza, origen de los problemas de 1991, pero dio toda la razón al Perú en el más importante de los impases, la inejecutabilidad del protocolo de Río de Janeiro. Según el grupo, sí había un divisor de aguas entre las cuencas del Zamora y el Santiago y se llama Cordillera del Cóndor. La opinión entregaba al Perú el Valle del Cenepa y los puestos de frontera ubicados en su cabecera en forma de oreja. El Ecuador rechazó el parecer cuando el tiempo apremiaba. De ahí que todos sus esfuerzos iban en la dirección de romper las ataduras de los plazos. El 27 de mayo, Fujimori viaja a Brasilia y pide al presidente del Brasil que haga respetar los pareceres, así como los plazos. Desafiante, el mandatario peruano amenaza con la guerra de no ser así. Empieza entonces una gradual concentración de tropas en la frontera común. Entrampados en el Tratado Amazónico y en la Comisión de Límites, los garantes intervienen con una propuesta de avenimiento. Fernando Henrique Cardoso invita a sus colegas de Ecuador y Perú para presentar un plan de parque binacional en el Valle del Cenepa y así evitar fijar un límite. La Cancillería brasileña comete un error imperdonable y hace público el documento, que entonces es fácilmente rechazado por el Perú. Cardoso no sabe cómo salir del atolladero. Siempre estamos optimistas en el afán de acortar diferencias y unificar aquellos puntos que nos permitan avanzar hacia la paz. La situación es urgente. Alarcón se reúne nuevamente con los garantes y con Fujimori en Nueva York en la Asamblea Antidrogas de la ONU 8 días más tarde. Fujimori contrapropone y plantea 2 parques ecológicos con jurisdicción propia. Estos parques son colindantes. Puede ser en la Cordillera del Cóndor como puede ser en otra zona. Esto nos va a permitir que podamos tener un manejo conjunto, coordinado de los parques. El ambiente se enrarece. Lo único que se había logrado es superar los plazos, pero el estancamiento subsistía. Fracasan una tras otra reuniones de cancilleres en Washington y de vicecancilleres en Buenos Aires. Una reunión de trabajo importante como todas y tendremos otras. Ante esta situación, las Fuerzas Armadas de cada país toman la batuta y concentran tropas en la frontera, masivamente. El tema ya no es planteado por Alarcón, sino por el presidente electo Yamil Maguad, quien se entrevista con Cardoso en Brasilia y con el presidente Bill Clinton en Washington. Esperamos, creo todos, que se puedan
concretar los últimos pasos y las últimas apreciaciones para asegurar lo que creo otra vez todos queremos, que es una solución global y duradera a los problemas del conflicto. En el clímax de la tensión fronteriza, Alarcón y Maguad asisten a Colombia para la posesión de Andrés Pastrana, a la que no concurre Fujimori, quien se queda controlando a las Fuerzas Armadas de su país. De haber viajado Fujimori, se habría desatado una guerra, quizá más o tan cruenta que la de 1995. El mandatario tampoco asiste a la posesión de Maguad. En su discurso, el flamante mandatario ecuatoriano invita al jefe de Estado peruano a dar el último paso hacia la paz. Quiero hacer un llamado al presidente Fujimori para que en un esfuerzo conjunto, responsable y solidario, pensando en el futuro de nuestros pueblos, firmemos la paz. La situación fronteriza es tan dramática que se concentran la MOMEB y los altos funcionarios de los garantes en Quito para aprobar una nueva zona desmilitarizada al sur de la primera y del doble del tamaño de la existente. Para propiciar la distensión y prevenir cualquier tipo de incidentes. Tras alguna vacilación, el delegado peruano firma el documento, lo que produce un rápido proceso de desmovilización de tropas. Afirmativo, estamos saliendo, pero se está siguiendo un rol de evacuación de las tropas. ¿Hasta cuándo tienen que salir todos de acá? No sé el plazo exacto, pero debe ser hasta fin de mes. ¿Y ustedes? La tensión había pasado. El alma regresaba al cuerpo. La resolución final todos la conocemos, pero sus preámbulos están cargados de intensidad. Así fueron los momentos previos a la firma de que selló la paz entre Ecuador y Perú. Fujimori provoca un encuentro con Maguad. Para ese entonces y por presiones de los garantes, tanto Nicolás de Bari Hermosa como César Durán tuvieron que irse del alto mando militar de ambos países. Los mandatarios se reúnen en Asunción en el cambio de mando paraguayo y luego en Panamá, en un encuentro más largo y sin cancilleres. Esto se debe a que el ministro de Fujimori, Eduardo Ferrero, quiso sabotear un posible acuerdo. Él dejaría el cargo unos días más tarde y en su lugar sería sustituido por Fernando de Traceníes. Y obviamente la bancada... Los mandatarios tuvieron una jornada de encierro en Brasilia. Aquí resolvieron aprobar el Tratado de Comercio y Navegación Amazónica. Tenemos un acuerdo en ese texto y que por lo tanto podríamos decir que en ese tema también se produjo entre los dos países un punto de vista común. Esta especie de retiro de los dos presidentes fue bastante productivo. Al día siguiente aprobaron un proyecto de desminado de la zona fronteriza. Quedaba un último impasse, Tiguinza, que se quiso resolver en una jornada maratónica en New York y Washington. Este problema ya no se pudo resolver. Sobrevino un nuevo estancamiento con características de irremediable. El día de hoy hemos hecho entrega al canciller Lamprella de una comunicación firmada por los dos presidentes y que va a ser distribuida a la prensa, en donde se manifiesta la decisión nuestra de acudir a los garantes de acuerdo a esos artículos para que nos dé algunas sugerencias o propuestas o ideas que pudiera conducirnos a superar estos impases. Es el resultado de un viaje relámpago en que visitaron a Cardoso en Brasilia y a Bill Clinton en Washington. Se ponían en manos de los garantes para que ellos decidan. Los garantes aceptaron, pero con una condición: que su resolución sea obligatoria, que lo declaren así los congresos en Quito y Lima y que se incorpore una bendición papal al texto.
El canciller ha manifestado... Los parlamentos analizaron durante 4 días la polémica petición y la aceptaron con clara mayoría en cada caso. Los jefes de Estado depositaron en manos de los presidentes de los garantes en Oporto, Portugal, las resoluciones parlamentarias. Maguad y Fujimori fueron ovacionados por todos los mandatarios iberoamericanos. Los garantes prometieron tener la resolución en 7 días. Maguad no esperó que llegue la misiva y no bien tocó tierra, organizó otro viaje, esta vez hacia Argentina y Chile, acompañado de expresidentes y de los titulares de otras funciones del Estado. El viaje dio resultado. Los garantes salomónicamente concedieron la cordillera del Cóndor y el valle del Cenepa al Perú, pero entregaron Tiguinza al Ecuador bajo la forma de 2 parques ecológicos. Hemos ganado la paz, que no la teníamos. Se ha constituido una zona de 1 kilómetro cuadrado, de 1 kilómetro por lado, de 100 hectáreas, en cuyo centro geográfico está el punto Tiguinza, la heroica Tiguinza ecuatoriana. Y esa zona de 100 hectáreas, con Tiguinza en la mitad, pasa de manera perpetua a ser propiedad del Ecuador. Un memorándum de entendimiento sobre la interconexión vial entre los 2 países, un convenio sobre la interconexión eléctrica, un convenio sobre la interconexión de oleoductos, un memorándum de entendimiento para la promoción del turismo, un convenio para la cooperación en el campo de la pesquería, un convenio complementario de cooperación educativa. Acuerdo de bases respecto de la rehabilitación o reconstrucción de la Bocatoma y obras conexas del canal de Zarumilla, así como el reglamento para la administración del canal de Zarumilla y la utilización de sus aguas. Acuerdo específico sobre los aspectos vinculados a la navegación de los cortes de los ríos y río Napo. Acuerdo para el establecimiento de una comisión para asuntos de confianza y seguridad. Relaciones exteriores del Ecuador para firmar el acta presidencial de Brasilia. Das Relações do Peru a assinar a Acta Presidencial de Brasília. Los presidentes firman 2 tratados que serán ratificados por los congresos.
El uno de comercio y navegación amazónica, que permite al Ecuador navegar por los afluentes septentrionales del Amazonas y colocar 2 centros de comercio en el río Mar. El otro es un tratado de integración fronteriza, una superestructura económica que revolucionará la dinámica comercial de estas zonas con el apoyo financiero del BID y del Banco Mundial en $3.000 millones. El Congreso no conocerá las normas de ejecución del Protocolo de Río de Janeiro, que traza los nuevos límites y coloca los hitos en la cordillera del Cóndor, en Cusumasa-Bombuiza y Lagartococha-Huepí, así como norma los cortes de los ríos. El protocolo ya fue ratificado por el Congreso ecuatoriano en 1942 y no necesita de una revisión. Con el mismo criterio se expresa el nuevo régimen del Canal de Zarumilla y las medidas de confianza entre Ecuador y Perú. Bien es sabido que el acuerdo no cuenta con la unanimidad, pero sí con la mayoría de la población peruana y ecuatoriana. Habría sido irresponsable y antihistórico, por decirlo menos, el perder esta única oportunidad que se le dio a estos pueblos hermanos de reconciliarse para juntos caminar. Me uno a la alegría de vuestros nobles pueblos, tan queridos por mí, que están unidos por muchos vínculos comunes de fe cristiana y de cultura, los cuales ven hoy cómo se cierra un capítulo doloroso de la historia de sus relaciones y se abren perspectivas duraderas de paz. Invoco de corazón la bendición de Dios Omnipotente. Vaticano, 23 de octubre de 1998, Johannes Paulus II. Sentimos amor y no rencor porque estamos construyendo la paz en lugar de declararnos la guerra.
Hoy, con esta ceremonia, que nadie hubiera creído posible hasta hace una semana, peruanos y ecuatorianos, creo que estamos ya convencidos de que la paz no era una ilusión. Démoslos pues con regocijo la bienvenida. Muchas gracias. Viva o Equador e viva o Peru! A modo de conclusión de esta historia de la paz aquí en Brasilia, en el Palacio de Itamaraty, cuando al fin se ha suscrito el acuerdo de paz, quiero recordar al presidente Yamil Maguad cuando él ha señalado que no debemos olvidar a nuestros muertos de la guerra y de las batallas. Pero es necesario repensar el futuro. Es necesario pensarlo como un espacio pleno de autenticidad. Al fin el Ecuador va a tener identidad propia. Dejemos ya de recibir las lecciones que por tanto tiempo nos han dado las guerras. Ahora con entusiasmo empecemos a recibir las lecciones de la paz. Aquí termina un trabajo que se inició en enero de 1995, que lo inició Teleamazonas y el noticiero 24 horas. Gracias por su sintonía y su atención. En efecto, así concluimos el especial Historia de la Paz, producido por 24 horas. Esperamos que la memoria de estos acontecimientos nos den luces para el futuro. Gracias por su amable sintonía. Esta ha sido, señoras y señores, una producción basada en años de trabajo, grabaciones, sufrimientos y esperanzas. Su participación y expectativas han sido trascendentes. Historia de la Paz. Un aporte a la comprensión ciudadana del histórico acontecimiento de la suscripción de paz con el Perú.